Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta charla y presentación con Rolando Morelli, sus cuentos, y Pío Serrano, que ha sido su editor, el editor de este volumen. Y vamos a dialogar un poco sobre el libro, sobre qué trata el libro, sobre las motivaciones del autor para escribirlo, aprovechando su visita a Madrid y su paso por la editorial Verbum y por este espacio cultural Verbum. Gracias a los dos por acompañarnos, y le voy a dar la palabra a Pío, que ya creo que tiene alguna cosa que decir sobre el libro y luego que preguntarte también, Rolando. Bueno, es un gusto para la editorial Verbum tener con nosotros a Rolando Morelli, una persona cercana a esta casa. Rolando es profesor universitario, es escritor, es ensayista y es un gran promotor, es un editor cubano radicado en Estados Unidos y que se mueve entre Pensilvania y Miami. Y como les digo, es un promotor extraordinario de la cultura cubana en el exilio, con una labor abarcadora, constante, no solamente en las monografías que publica, sino en los encuentros que convoca con cierta regularidad en torno a las efemérides de los grandes autores cubanos. Ahora estamos con su último libro. El libro es un volumen de relatos que tiene por título Cuentos argentinos de Cuba para un editor español. Y por ahí quisiéramos comenzar este encuentro con Rolando, y para despejar un poco, a mí incluso como editor, la circunstancia del título, ¿verdad? Es decir, estos Cuentos argentinos de Cuba para un editor español. No hay duda que en los registros bibliográficos de los últimos 50 años de la literatura cubana, un título como el tuyo es realmente sorprendente, realmente sorprende. Y me gustaría saber cómo este cubano desplaza y estos cuentos argentinos de un autor cubano que precisamente están concebidos para un editor español. ¿Cuál es el juego que se esconde detrás de esto? ¿O la estrategia con la que has ido? Bueno, el último de los cuentos, como recordarás, que en algún momento me comentaste, me dijiste, es el que más me gusta, después creo que te gustó otro más, pero bueno, en fin. El personaje central es este individuo que, en definitiva, una de las cosas que hace es que está en la cárcel. Es un argentino que está en la cárcel y que allí se le aparece la figura de esta figura, también argentina, del siglo XIX, que vivió incluso en Camagüey, y por supuesto es un delirio suyo, ¿no? Entonces él tiene una especie de reconstrucción de su historia familiar y pues en algún momento escribe un relato reconcibiendo toda la historia familiar que su formación marxista había deformado. Y entonces en este proceso se conoce un editor español que va a extraer el manuscrito, que se enamora del manuscrito y lo trae, va a traerlo a España, y luego resulta de que de alguna manera el manuscrito termina en manos de la seguridad del Estado y pues no pasa nada. Los cuentos son cuentos argentinos de Cuba porque todos giran alrededor de personajes y circunstancias vividas por argentinos, a muchos de los cuales yo conocí en Cuba. Estos eran argentinos que eran o hijos, en un caso en particular, que este personaje yo lo recreo en varios cuentos. Este personaje en particular de que hablo era hijo de argentinos y terminó en Cuba y por supuesto maldecía constantemente el haber terminado en Cuba, ¿no? Y en fin, fue una oportunidad que tuve. Entonces un día me di cuenta de que había todos estos personajes que no sabía yo de dónde venían, ¿no? Eran personajes, en algunos casos por supuesto yo le adjudicaba aventuras que no eran de ellos precisamente, pero el personaje estaba ahí. Y entonces de ahí viene la idea de que todos estos son personajes, son cuentos argentinos de Cuba realmente.
como yo estoy implicado en la circunstancia, pues por supuesto. Bueno, es evidente, sí, como dices tú, cuando uno lee cada una de las historias que conforman el libro, que hay la presencia constante del argentino, que es un imán extraño en nuestra literatura, porque generalmente cuando se producen los contactos se producen con, pues qué sé yo, con franceses, con españoles, con norteamericanos, pero la figura del argentino no es precisamente una presencia notable, yo diría que hasta muy singular en el caso de tu libro, ¿no? Que precisamente, claro, esto nos lleva a otro elemento que caracteriza tu libro, que a mí me parece que en muchos sentidos es autorreferencial, en muchos sentidos está muy presente, hombre, no textualmente, la textualidad en todos los cuentos, pero sí hay ráfagas, y en algunos, yo creo que algo más que ráfagas, de experiencias propias, experiencias tuyas que por supuesto que enriquecen con elementos de ficción que vas incorporando y que de alguna manera también me parece tiene algo que ver con tu propia biografía, no la del actual escritor, sino un poco la de tus orígenes, ¿no? El nacimiento tuyo, fuera de Cuba, luego las circunstancias con que te vinculan a familiares, con que te vinculan con Cuba, todo eso crea unas zonas sinuosas, unas zonas inquietantes para la psicología de un niño al principio y luego para el adulto crea zonas para él que necesita volver a explorar y quizá tenga que ver con esa extrañeza que a veces yo encuentro en tu escritura, con vocación literaria expresamente, un extrañamiento que se mueve en las relaciones entre los seres, entre tus protagonistas. Sí, quizá yo deba decir que yo soy posiblemente uno de los pocos escritores cubanos que hace constante referencia a la provincia, porque yo viví de paso, yo viví de paso en La Habana y aunque después fui muchas veces a La Habana y luego estudié en La Habana, pero siempre mi punto de partida y de regreso era Camagüey. La infancia. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, recuerdo vivencias de estar en una finca en la costa sur, donde mi abuelo materno, mi madre de crianza, tenía una finquita, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero luego en la ciudad, propiamente, ¿no? Y entre la ciudad de Camagüey y un pueblo que se llama Vertientes, donde mis padres tenían casa. Entonces, esos desplazamientos, quizás lo de los argentinos venga también por eso, porque era muy inusual que un extranjero viviera en provincias. Por lo general, todos estos militantes y su familia eran ubicados en La Habana. Y, por supuesto, yo conocí a algunos, pero tratar, es decir, relacionarme con ellos de una manera accidental, ¿no? E incidental, ocurría siempre, o ocurrió siempre en Camagüey. Por ejemplo, la primera argentina, que está en otro cuento que no aparece en este libro, es una franco-argentina que se apareció en Camagüey, era muy amiga de Cerrero Saavedra, y se apareció en Camagüey y un amigo me dijo, por allá anda una loca, una argentina loca, pero yo no sabía lo que me quería decir con que era una argentina. Sí, está chiflada, anda buscando la tumba de Dolores Rondón. Dolores Rondón es ese personaje de Sargüey, ¿no? Y yo no puedo decir que conocía realmente bien el cementerio, más allá de ir a alguna, pero entonces me lo planteó casi como una cosa eso es algo interesante, ¿no? Ir a este cementerio. Y efectivamente le serví de guía a esta mujer, y aunque este cuento no está incluido en el libro, pero sí, hay un cuento, iba a decir, si no es ese, pero hay un cuento que está muy cercanamente, y es en el que yo iba a incidir más. Sí. Y si ese preso político que está aquí es un elemento que está cercano, autobiográfico y tal. Sí, bueno, hay elementos, como dices, ¿no? Autobiográficos, pero el personaje en sí existió. Es decir, yo conocí a este señor, ¿no? Que al cabo del tiempo y de tratarlo, es decir, todo eso pues era un hombre que se abrió y que entonces ya lo otro viene, por supuesto. Es que hay dos mujeres muy inquietantes
en estos relatos, ¿no? Uno es Oveña, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué tal con la que se nos aparece en De Regreso? Ah, ya. En De Regreso. Ahí hay un muy perturbador personaje femenino que se cuela, entra, sale y va perturbando constantemente, y luego al final se cierra con el misterio de su desaparición. Es prácticamente un personaje real, prácticamente. Pero por supuesto yo creo que he añadido ahí muchísimas cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con eso, pero un personaje inquietante que conocí en la Universidad de casualidad. Estábamos haciendo investigación en los archivos. Yo creo que estaba investigando justamente algo sobre vaqueros, ¿sabes? Y entonces ella llegó allí y bueno, nos conocimos, y la primera parte, esta del cafecito, el intercambio, está tomada de la realidad. Ya, hubo otras cosas que no, pero sí, así es que eso va creciendo, las propias historias de ella, toda la falsedad que se va construyendo. Todo eso fue cierto. Los problemas que crea. Y por ejemplo, ella me llamaba prácticamente todos los días desde Francia y me contaba. Pero lo más interesante es que realmente yo no soy una persona, creo, que me dejo fascinar fácilmente por el primero que llega, digamos, ¿no? Y esa mujer me fascinó, me confundió de una manera increíble. Ella se presentó como esta persona que era realmente inquietante y además muy amable. Sí, entonces, bueno, claro, una de las cosas que me dijo es que venía de Cuba, que había estado varias veces y por ahí, ¿no? Empezamos, y a mí me hubiera importado poco que hubiera estado conectado y, en fin, hubiera sido una relación que se dio allí y pudiéramos haberla continuado o no. Pero luego eran una serie de mentiras, ¿no? De ficciones que ella creó, pero al final de todo descubrimos que no solo eran mentiras que uno pudiera incluso haber dicho, bueno, son parte de su fantasía, sino que todo era, no tenía nada que ver con la realidad. Sus amigos en la Argentina o incluso nos dijeron que no, que ella no, que al contrario, que ella no tenía una hermana, que esto, que lo de una cosa. Sí, pero ¿por qué ella? Y entonces lo mismo iba que venía. Pero eso es muy rico también para la ficción. Claro, pues eso fue justamente, eso es un punto de partida. Lo que te deslumbró fue la capacidad de ella de inventarse, y esa fue la que, pero debajo estaba el personaje real, falso. A mí, por ejemplo, me llamó la atención porque cuando a mí me piden que yo hable, y lo he hecho, de hecho estoy preparando mis memorias, aunque quizás no tengo edad para memorias, pero prefiero dejar y contar ahí todo lo que yo sé de mi autobiografía, porque cuando uno tiene que hablar de uno mismo, a mí me resulta muy complicado, ¿no? Explicar cosas que son difíciles y cómo llegaste allí, dónde llegaste y todo eso. Ella no, ella era como, pero lo hacía más con una naturalidad. Sí. Es parte de la mitomanía. Sí, bueno, será, pero es un personaje. Pero yo veo que eso, además de en este cuento, en todo el libro hay como hay una hibridez. Es un libro que si bien tiene que ver mucho con Cuba y con tu propia biografía, es un libro que puede ser entendido por cualquiera, que puede ser disfrutado por cualquiera, ¿no? Las historias que hay aquí. Y yo creo que también está detrás el académico, ¿no? Tus preocupaciones, ¿no? Y cómo eso influye también en los cuentos. ¿Qué hay de esa otra parte, de esa parte académica, formal, de esas inquietudes intelectuales en estos cuentos? Bueno, yo pienso que sí, que uno, cuando uno tiene esas inquietudes de investigar, no sé si el investigador en mí viene precisamente por la necesidad de esclarecer mi propia vida, mi propia procedencia, o si es algo añadido, ¿no? por la labor profesoral, porque hay otros compañeros míos que no tienen esa... Es decir, investigan, incluso lo consideran como algo que hay que publicar. Y aparte de su propia vida, sí, su propia experiencia vital. Pero en mi caso es que realmente hay una avidez. Yo a donde quiera que voy busco bibliotecas y busco lugares para ver qué hay allí. Y es muy curioso porque no voy a veces buscando algo específico, sino
descubrir qué hay, ¿no? Y pues quizás haya esa indagación. Hay un momento en que Borges, por una parte, es una referencia también, porque claro, al moverte entre argentinos está presente, va quedando la huella de la literatura argentina, como Cortázar. Cortázar, incluso, bueno, sí, pero también se habla, ¿no? Claro, se habla de Rayuela, de tu lectura, de tal, y autores y títulos cubanos que van quedando ahí como decía Rafael, las huellas pisadas del académico. Además, en tu escritura, ya hablando un poco de la propiedad de tu escritura, yo advierto una morosidad. Alguien me ha señalado. Sí, yo advierto en ella estilísticamente, ¿no? Un paradero de la escritura misma, en que el escritor se goza en un estilo que va emanando y fluyendo de él y que hace muy atractiva a la novela, porque es ir penetrando lentamente en los universos que constituyen cada uno de los relatos. No sé si te reconoces en esa voluntad de estilo. Sí, quizás me reconozco, aunque no creo que sea intencional, sino justamente eso, soy yo, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces creo que Carlos Espinosa Domínguez lo ha señalado en algún lugar, que efectivamente que hay ese recrearse en llegar a la historia a través de a la conclusión, si pudiéramos llamarlo así, lentamente, ¿no? Sí, puede ser cuentos de indagación. De indagación. Sí, igual que el ensayo, tú indagas a través del cuento, es una exploración. Exacto. Además, me parece que también es una reacción quizás un poco consciente, un poco inconsciente, contra lo que aquello en lo que se ha convertido la lengua cubana, digamos, que para mí se ha empobrecido, caricaturizado además, y es como una autocaricatura. Y yo, por ejemplo, fui profesor de español y de literatura en Cuba, en la universidad, incluso en Camagüey, y estábamos en un instituto asociado a la Universidad de Camagüey que se llama el Instituto de Superación Educacional, que lo se llama Instituto del Perfeccionamiento Educacional o Educativo, no recuerdo exactamente. El papel de este instituto, ¿no? A la manera rusa, ¿no? Al instituto, que vendría a ser como una facultad, de hecho, era formar profesores de nivel preuniversitario y secundario, ¿no? Y yo recuerdo que hubo una época en los años 70 en que hubo incluso campañas públicas de la televisión cubana y todo eso para tratar de mejorar el lenguaje. Claro, el lenguaje se había empobrecido como consecuencia justamente de un proceso político educativo de vulgarización de la sociedad. Y yo recuerdo, y lo he contado en varias ocasiones, que estando en la escuela, creo que fue cuarto, quinto grado, en los actos, lo llamamos actos cívicos, que se hacían los viernes, yo recité un poema en el acto cívico y me llevaron a la dirección de la escuela. Y luego la maestra que me llevó a la dirección de la escuela, no voy ni siquiera a decir su nombre porque a lo mejor la pobre señora todavía vive ella no la mía, pero bueno, en fin, pero me reprochaba que yo había pronunciado muy correctamente, que las S y todo. ¿Qué pretendías? Yo no tenía idea de lo que aquella señora me estaba diciendo, pero yo sabía que había hecho algo muy mal. Y entonces mi abuela, que es un personaje en mi vida, la madre de mi padre, es un personaje de bueno, no solo que cariño, ¿no? Sino además la admiración que yo tengo por esta mujer, que decía ser solamente una maestra normalista. Una maestra normalista que había leído de todo, que tenía una biblioteca que ya quisiera muchos en Cuba en esa época haber tenido, y todo eso de una manera muy sin novedad en el frente. Entonces, mi abuela le dijo a mi padre, no, yo voy a ir a hablar con esa profesora, con esa maestra, y entonces fue, pero esto fue cuando yo era un niño.
Y ya en los años 70, cuando ya yo era adulto, fue cuando Cuba entró en el Comecon, en el CAME, Consejo de Ayuda Multieconómica. Aparecieron las escuelas vocacionales, donde a los niños se les enseñaba a usar el cuchillo y el tenedor. Que por cierto, ha habido una reversión de eso. Una de las cosas que a mí me ha horrorizado, y no me tomes por superficial, pero es que en Cuba la gente hoy día solamente come con una cuchara. Sí. Todo lo come con cuchara. Bueno, quizás haya quien no, pero digo, hay pocos tenedores también. Debe ser, se venden pocos tenedores y cuchillos. Debe ser eso también. Sí, No, evidentemente ha habido una regresión y tú fuiste testigo de ello. Ahora también paradójicamente en esa primera presencia tan decisiva de la Unión Soviética en Cuba, que por una parte trajo muchos males de carácter ideológico, pero por otro, por ejemplo, renovó la economía. No, y Luego del lenguaje, los elementos formales, los elementos formales de una vieja cultura, como es la cultura rusa, bueno, sí se preocupaban por eso. Pero es lo llevaron a la escuela y, claro, en cuanto se retiró y fracasó todo aquello, regresó pero también la normalización hacia abajo. Recuerda que los chinos y los rusos también, bueno, los chinos quizás menos, pero los rusos tuvieron una cultura burguesa como la tuvimos nosotros. Pero luego ellos también estuvieron contra esa cultura burguesa, pero luego en la medida en que se fue aburguesando, por decirlo de alguna manera, la nomenclatura, pues entonces se recuperaron una serie de valores, y lo mismo pasó en Cuba, por presión se les fue. Yo recuerdo, por ejemplo, a Cintio Itier aplaudiendo eso. Por ejemplo, a él eso lo colmó de dicha, ¿no? De que porque ves que estamos, que sea, bueno, en fin. Yo personalmente tenía otra opinión, pero sí recuerdo eso. O sea, hacían anuncios televisivos donde les exigía a la gente, no, dígalo así, o no sé qué. Hubo una pero eso y yo ahí está esa búsqueda del lenguaje. ¿no? Del lenguaje, a eso te yo creo que eso también te marca el hecho de una infancia en Camagüey. Porque Camagüey es la región de Cuba donde mejor se ha hablado siempre. Siempre ya en Camagüey, no. ahora ya sabemos que está todo muy patas arriba, pero en Camagüey era donde mejor se hablaba. Sí. No, pero yo recuerdo siempre, por ejemplo, la gente hablaba por lo general en voz muy baja. Una de las cosas que nos chocó, por ejemplo, al volver, a mí por lo menos que conocía, era el escándalo tan grande de la ciudad. Por ejemplo, a mí una ciudad que me gustaba por lo escandaloso era Santiago, pero era un escándalo muy particular, porque tampoco era, es decir, era como una especie de algazara, pero alegre, ¿no? Pero no era el escándalo agresivo en que se ha convertido, porque eso es lo que pasa, que de La Habana a Santiago lo que hay es un lenguaje que es agresivo constantemente, es como con las palabras cortas, ¿no? Y yo creo que a eso es a lo que iba, que me parece que también eso, quizás de una manera consciente, pues yo trato de ahí está, ¿no? Hay un personaje incluso en tu novela, argentino, que le llama la atención y dice, oye, qué extraño cubano hablas tú. Sí. Si se refiere a que lo habla bien, claro, a que articula. Cuando yo llegué a, acuérdate que soy Marielito, siempre digo esto porque a mí para nada, yo digo que uno se va de Cuba cuando puede y en lo que puede. Yo me hubiera ido muchísimo antes, honestamente, pero bueno, se presentó esa ocasión y salí por el mar. Incluso no se me presentó, fue una expulsión realmente, pero yo recuerdo haber llegado yo no volví a Miami no fui a Miami hasta como un año después, y recuerdo que en Filadelfia incluso, pero también en Miami la gente decía, pero tú no hablas como cubano, pero ¿cómo no voy a hablar? Yo me cabreaba muchísimo, decía, pero ¿cómo no voy a hablar como cubano, como ustedes? Si yo no he estado en ningún otro lugar. ¿Qué pasa con aquí en España es muy común, y que tío lo ha sufrido, yo también, que mucha gente te diga eso, porque el cubano es la caricatura del cubano. La caricatura que aparece en televisión de un par de personajes humorísticos, o aquel amante famoso que tuvo la vedette, Sarita Montiel. Entonces, eso es el patrón, ¿no? Digamos, el paradigma caricaturesco del cubano. Pero es que el cubano también es Alejo Carpentier, que escribía con una corrección tremenda, Cintio Itier, los camagüeyanos, Guillén, Severo, eso también, pero la alta cultura también es cubana, no solamente la chabacanería. No, y además yo recuerdo en Cuba
Cuba había al menos 6 regiones lingüísticas, al menos, ¿no? Los orientales, digamos que incluso tenían una variedad, por la entonación, pero incluso había una variedad regional. Los sobrineros hablaban un poquito diferente, es decir, había eso. En centro, exacto, en Santiago. Claro, en Camagüey había otra región, Santa Clara. Pero aún en todas esas regiones había una cosa en común, que era que la persona educada siempre hablaba bien. Porque mucha gente decía, no, porque en La Habana se habla muy mal. No, en La Habana no se hablaba mal, en La Habana hablaba mal la persona mal educada. Pero la persona mal educada. Pues ya está en los textos de Cirilo Villaverde. Cómo hablaba el negro bozal, cómo hablaba la gente sin cultura, sin información, y cómo hablaba la burguesía. Así que llevó un proceso, como dice Pío, de bajar todos los cánones, ¿no? Entonces, hablar bien se convirtió, y vestir bien, y ser educado, se convirtió en símbolos, de alguna manera, de aburguesamiento. Rémora de un pasado, que había que borrar. Rémora y había que igualar por abajo, y acercarse al pueblo malentendido y tal. Y además es muy curioso porque era invertir la tendencia, porque el pueblo siempre quiso mejorar. Exacto. Incluso el campesino, yo lo recuerdo, o sea, precisamente porque vengo de la provincia, yo recuerdo los campesinos que se llegaban, se quitaban el sombrero y te saludaban invariablemente, y la formalidad y un respeto, y además es muy curioso, uno de los problemas que uno tiene enseñando español, sobre todo a extranjeros, es cómo enseñarles a usar el subjuntivo. Y los campesinos cubanos usaban muchísimo el subjuntivo, pero de una manera natural. Naturalidad. Sí, muy, no sé, entonces eso me parece que está ahí en los cuentos también, esa afán. Otra virtud más que tienen los cuentos. ¿Qué nos interconecta? ¿Cuál puede ser el leitmotiv? ¿Cuál puede ser esa interconexión que arma el libro? ¿Por qué estos y no otros llegan a este libro? Bueno, como te decía antes, hablamos de, Pío señalaba que en Cuba quizás la influencia era más hacia lo francés, hacia todo eso. Pero también yo leí mucho en esos años en los cuales no se leía en Cuba, ni a Cortázar, ni a Borges, ni nada de eso. Yo tuve la suerte quizás de leerlos. A Mujica, la Inés, por ejemplo, o la Inés, creo que es la Inés, ¿no? Entonces, esas fueron influencias. Veíamos muchas películas argentinas. Yo veía muchas películas argentinas en la matiné de la televisión. No me gustaban las mexicanas por lo general, me parecían muy, no sé, me parecían un poco falsas, ¿no? Pero las argentinas por lo general tenían muy buenos guiones, buenos actores, y en fin, era esas cosas, y yo creo que todo eso tuvo y definitivamente la literatura, por ejemplo, haber leído Marzo en Cuba, y fue muy curioso, fue un marinero, amigo de mi hermana que salió, y no sé de qué manera, quizás porque no era ni siquiera una persona muy culta, pero de alguna manera se empató con este libro. Quizás yo me imagino que fue un libro que vio en español, con el nombre de autor en español, y compró el libro, no sé, tal vez no le costó mucho, pero se lo regaló a mi hermana. Y entonces yo heredé el libro de mi hermana, pero lo curioso es que cuando se puso de moda años después, alguien descubrió que había este libro, y yo dije, sí, sí, yo lo conozco, yo, como no, magnífico libro, porque esa es la otra cosa, uno leía ciertos libros y uno no decía que los había leído. Sabías que no era precisamente. Entonces, pero bueno, entre amigos, pero ¿cómo tú tienes el libro? ¿Cómo lo conseguiste? No, es un libro de mi hermana, pero algunos pensaban que era mentira, ¿no? Que yo estaba mintiendo. Y finalmente fue de esos libros que se prestaban para que entre varios lo copiaran y circulaban las copias. Hasta agotarse. Nunca. Deshacerse el libro. Hasta deshacerse el libro, exacto. Entonces fue un problema recuperar el libro, porque mi hermana me insistía, ¿dónde está ese libro? ¿Qué hiciste con el libro? ¿A quién se lo diste? No, que lo presté, pero que me lo van a devolver. Y realmente fue muy difícil de manera que otras lecturas, pero bueno, fue una época muy, fue en medio de aquel desierto, estas cosas cayeron en mis manos de una manera muy, azarosa, sí. Pero es muy casaliano eso que cuentas, ¿no? Sí. Lo de refugiarse
en la cultura y en el arte más exquisito, más elevado, ante la adversidad de un medio de estar en el barrizal, ¿no? Eso, algo parecido dice Casal en algún poema. Oye, bueno, esto no lo había Sí. pensado. Sí. independientemente de esa relación tuya, de esa vinculación con la literatura argentina después y de algunos contactos que tuviste en Cuba con argentinos, después de salir de Cuba, ¿visitaste con frecuencia, has visitado con frecuencia Argentina como para que se pueda apreciar en la lectura de estos relatos? Me parece que eres un asiduo. No, si tú supieras que no, estuve en Buenos Aires y de ahí no Montevideo. Bueno, Montevideo, sí. Bueno, sí. el entorno donde ya. se mueve tu personaje, Sí, ¿no? sí. Pero Argentina específicamente No. porque respondiendo un poco a lo que decía Rafa por dónde viene, cuál sería el imán que una Sí. todo esto, bueno, es la relación, la presencia con los argentinos, con lo argentino, ¿eh? Bueno, con la manera de ser, porque también tienes- entras en eso, un tienes- poco de historia, la manera de ser, bueno, la manera de hablar, porque hay párrafos completos Sí. donde está el lenguaje. Bueno, yo creo que ahí están las películas. Realmente, sí, porque yo me vería aquellas películas, era realmente vivir. Sí, bueno, mira, ahora quizás te pueda responder eso de otra manera. Sí, he estado mucho en Buenos Aires y en Argentina a través de esas películas y de la ficción, sí, porque realmente no, incluso es muy curioso, este libro, no sé de qué manera cayó en manos de una chica, de una argentina que es diputada, y me escribió y me ha, ¿cómo se llama? Prácticamente me invitaba a encontrarnos en Miami cuando esté, porque le ha gustado mucho el libro, así es que antes de que yo tuviera el libro, es decir, que no sé cómo se Sí, dice. vamos a la Feria de Buenos Aires, que vamos, pues también. Bueno, El libro de allí, en Buenos Aires. Este mes La próxima quincena. estamos en Buenos Aires Ahora, a fines de abril. presentando las novedades de año. Sí, y allí estará también. Allí estará. De todas maneras, hay un chiste, yo no sé, yo cuento un malo chiste. Si van y me invitan, voy. Está invitado. Hay un chiste que dice algo así como que los argentinos son los europeos de América, y los argentinos dicen, o los cubanos dicen que los argentinos son los europeos de América, algo despectivamente sobre los argentinos, y los argentinos dicen que los cubanos son los argentinos del Caribe. Entonces hay algo que efectivamente hay, como decía Pío, mucha relación con México, sobre todo hasta las primeras décadas del siglo XX, Sí. pero después mucha con Argentina y con la literatura argentina. Fíjate los vínculos que hay, por ejemplo, entre el grupo de Orígenes y el grupo de Borges, de Proa, de Sur, todos estos, ¿no? Las relaciones que establecen también, el propio, La presencia de Virgilio. la presencia de Virgilio allí, ¿no? En Buenos Aires, Se todo convierte en eso. corresponsal. Virgilio se convierte en Exacto, corresponsal. exacto. Ahí hay una interrelación. Lo que está ocurriendo. Hombre, y hablando de cultura popular, Libertad Lamarque era... Yo no la conocía, pero mi abuela me hablaba constantemente de No, Libertad formaba parte de la iconografía, Sí, como María Félix, sí, exacto. formaba parte de una iconografía propia. Sí, que es una de las cosas singularmente tristes que este proceso político nos ha cortado, nos ha separado absolutamente de todo, incluso de esa América Latina que se supone que es tan cercana, ¿no? En realidad, porque bueno, la Casa de las Américas no es necesariamente, es decir, las figuras que iban a la Casa de las Américas no necesariamente eran figuras. Bien, lo fue. Es cierto, algunos que otros. No, y es cierto que durante hasta el caso Padilla casi, ¿no? Sí. Hasta los primeros 60 hay una buena presencia, ¿eh? Porque Era más plural, era muy plural, estaba. Pero el caso Padilla creó un abismo, y allí, bueno, pues dejaron de asistir. Recuerda como la carta que se firmó en Madrid, que se firmó en París, de decenas de intelectuales que habían alejamiento de Vargas Llosa, que declaraban que no jugaban más. Pero aún en esa época, Pío, perdona, como escritor de provincia que yo soy, aún en esa época esa presencia era una presencia habanera. Así, eso sí. Es a lo que me refiero, ¿no? Claro. Y
Al interior del país para nada, no había vínculos de ningún tipo. Por ejemplo, este uruguayo que acaba de Daniel pero es uno de los pocos quizás que se desplazó un poquito al interior y que tampoco comprendió para nada aquello ni a los cubanos, ¿no? Porque hablando... Vivía en su burbuja, ¿no? No, y claro, y hablando nuevamente de los modales, hay precisamente un artículo de Luis Chino, el escritor, el periodista independiente cubano, cubanet ahora hace poco, que habla justamente sobre el deceso de este hombre y de cómo este hombre realmente no comprendió, porque alguna de las cosas de los reparos que puso fue precisamente que en Cuba la gente era muy bullanguera y se conducía mal y no sabía hablar y no sabía expresarse, y alguien le hizo la observación y le dijo, bueno, pero esto es precisamente se comuniquen con nosotros, sí. ¿no? Esto parece que espero que no se chavardía, un poquito quebrado, ¿no? Chino señalaba en el artículo que precisamente que esta persona, a alguien le respondió y le dijo, pues eso es precisamente lo que tú celebras, es decir, aunque me parezca que no hay relación, es el logro justamente, es el espejo de lo que tú celebras, de esta gran revolución, eso es lo que ha logrado realmente. Es una relación especular. Claro. Y de cualquier modo está ahí, la historia de Cuba está, la historia de tu vida está, pero el libro no es solo eso, es más cosas. ¿Cómo tú lo resumirías? En breves palabras, ¿qué le dirías a alguien que no sepa nada de tu obra y que se acerca a estos cuentos? ¿Qué va a encontrar? ¿Cómo debe leer estos cuentos? Bueno, no me atrevería a aconsejarle a nadie cómo leerlo, pero justamente tú señalabas antes que cualquiera podría leerlos independientemente. Esa es la aspiración que yo tengo. Es decir, yo creo que no tengo que estar proclamando cada 15 minutos que soy de Cuba, o que nací allá, o que crecí acá, o que estuve en Camagüey, todo eso para decir, eso está ahí. Y yo creo que el que se acerca, bueno, el título es como un gancho, digamos, ¿no? Pero un gancho que puede servir para... Provocador, claro. Pero al margen de eso, o a partir de ahí, yo creo que lo que me importa no es que la gente haga interesante los relatos y que vea el lado humano. A mí siempre me interesa. Yo, digamos, si escribo ensayo y el ensayo tiene que ver, o un artículo periodístico tiene que ver con la situación política en Cuba, pues yo trato de ser muy categórico, pero en este caso a mí lo que me interesa en la literatura es reflejar cómo afecta la vida de las personas, tal vez por lo que me toca a mí personalmente, cómo puede afectar la vida de un individuo un contexto histórico al que te obligan las circunstancias, para empezar tus padres que deciden por ti, en fin, que te traen al mundo y luego deciden dónde vas a vivir y qué vas a hacer y todo eso, y eso es lo que a mí me interesa. Entonces en estos cuentos yo de cierto modo me sentía en Cuba un exiliado. Si yo conocí el exilio en Cuba, me imagino que eso es una experiencia que no es única. Creo que muchos cubanos en Cuba lo han sentido. Es decir, cuando yo salí al exilio, yo me di cuenta de que era una experiencia que ya yo había conocido. Entonces, estos personajes quizás me atrayeron más porque la atracción fue porque justamente yo los veía a ellos como exiliados también. Y era, no sé, de algún modo, sin yo identificarme en ese momento como exiliado, yo me asociaba, me relacionaba con esa experiencia de alguien que está alienado, ¿no? Porque todos estos personajes que yo conocí, yo no conocía a ninguno, realmente conocía a varios, que yo pueda decirte estaban satisfechos, se sentían realizados, sino que era gente que ya cuando yo los conocí ya habían llegado al punto de alienación, bien sea porque los padres lo llevaron a Cuba o porque ellos voluntariamente se fueron a conquistar la experiencia de sus padres, que podría parecer contradictoria con su propia experiencia. Claro, todo eso crea una atmósfera también muy ambigua al principio. Mientras se va desenvolviendo el relato,
nos movemos en una ambigüedad, precisamente por la característica de estos personajes, que todos son como contradictorios, todos viven dentro de un dilema. Sí. Y ese dilema se va desarrollando o no, o puede quedar abierto también en el relato. Sí. Eso también me parece un hallazgo bueno. Es decir, no necesariamente se tienen que quedar resueltos en el cuento las situaciones estas extrañas. Porque yo te hablaba de extrañamiento. Sí. El extrañamiento de Sí, esos sí. personajes en que están cerca, se rozan, parece que se tocan, pero muchas veces no hay una comunicación completa, sino que funciona a veces. Sí, por ejemplo, en ese cuento que es el que tú mencionaste, el nombre de Zulema, Sí. en el cual el personaje llega, tiene un impacto sobre el individuo y luego desaparece. No sabemos exactamente, No. suponemos que regresó o lo que fuere, y en realidad, pero es ella la que saca del anonimato y de aquella suerte de alienación al personaje, de tal modo que el cuento se llama así, el nombre de Zulema, porque se convierte entonces como en un referente, como si esta fuera simplemente el hecho de haber conocido a esta persona, se convierte como una especie de talismán o de una cosa así, ¿no? Entonces, no sé si eso resume lo que tú querías, pero... Sí, sí. Yo creo que está muy bien, muy claro para todos. Creo que tanto los que nos acompañan como los que verán este vídeo encontrarán aquí una lectura muy interesante, un libro en el que se van a acercar no solamente a Cuba y a un autor interesante con preocupaciones intelectuales que vuelca en sus personajes, sino también a esa indagación, ¿no? Que tú dices, que es la indagación sobre la condición humana, que yo creo que ahí es donde se forja la mejor literatura. Así que solo nos queda eso, recomendarles leerlo, disfrutarlo y que llegue a muchos lectores. Muchas gracias. Y nos vemos en Buenos Aires. Y nos vemos en Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.